Yo me quiero referir a el tema de especialmente el regreso y la equidad. Entonces, quienes me han precedido en la palabra, pues han hecho una exposición muy convincente y muy completa de las dificultades que enfrentamos. Yo les quiero poner esta imagen a consideración. Eh, es una imagen que se hizo muy famosa porque encabezaba un artículo en The Economist, esta revista británica que se lee en muchas partes del mundo. La imagen es de un fotógrafo de France Press y como el encabezado del artículo decía, Nepal y otros países siguen sin alternativas para los más pobres. eh, Me tocó ver en Twitter que algunos mexicanos decían, ah, pobrecito el niño nepalés, ¿no? Y ahí mismo yo hice la observación de que era un niño de la Sierra Norte de Puebla. Aquí ustedes pueden ver un aceite que es muy típico de este país, el 1, 2, 3. Y eso, ¿no? El chiquito al lado del fogón, ah, completando una tarea que le iba a llevar su maestro. Entonces, eh, es una imagen que me parece fundamental no olvidar. Eh, Cambió mucho la vida de este niño, sí, porque no hay clases presenciales, pero las condiciones por las cuales sus oportunidades de aprendizaje son mucho más críticas, pues nos lo pinta de cuerpo entero esta imagen, ¿no? Por el otro lado, quiero mostrarles estas otras imágenes. Eh, Estas fotos son de hace 30 días en Santa María Quiegolani, en la Sierra Chatina, en Oaxaca. Son niños no muy distintos de aquel chiquillo de la Sierra de Puebla. Eh, Acá pueden ver a un jovencito de tercero de primaria. Es la escuela primaria Gustavo Díaz Ordaz. Es una escuela que abrió desde, desde prácticamente junio de 2020. Estuvo abierta desde agosto cuando arrancamos y está en este momento abierta de tiempo completo. Es, por supuesto, una experiencia piloto extraordinaria en donde se conjuntaron muchos socios, muchos aliados para hacer posible el que se combinara un auténtico modelo híbrido, pero era sobre todo mostrar que se puede mantener la escuela abierta, que se puede mantener la sana distancia, que se puede incorporar la tecnología en el segundo municipio más pobre de México. Entonces, se puede, claro que se puede, cuando se suman las personas y cuando hay voluntad. Por supuesto, los temas de escalamiento son complicadísimos, pero sobre todo, escalar recursos no es un problema como romper la inercia de la falta de voluntad para pensar algo distinto por los niños. Ya lo han dicho mis compañeras, vivimos la interrupción más extensa y dramática en toda la historia de los procesos educativos. O sea, nada se parece a esto, nunca fue así de mundial, nunca fue así de extensa, desde los más pequeñitos hasta los más grandes. Por eso el secretario de Naciones Unidas actual, que por cierto encabezó en su momento los esfuerzos de la agencia que se ocupa de la educación en emergencia. Entonces, mejor que él, nadie conoce este asunto. Y dijo, estamos delante de una catástrofe generacional. También la directora general de UNICEF ha dicho, los niños ya no aguantan otro año de interrupción de la escuela. Las dificultades principales, y no me voy a detener tanto porque ya se han mencionado, es en primerísimo lugar la interrupción o violación de derechos de niños, niñas y jóvenes en salud, en desarrollo, en vida libre de violencia. Entonces, quienes dejaron de recibir los alimentos que recibían en la escuela, violación de su derecho.
quienes ahora encerrados con sus violentadores en términos de maltrato físico, ¿no? Violación de su derecho, y así sucesivamente. Eh, por supuesto, un incremento exponencial de riesgo de abandono. Eh, Perdón, todavía es decir, no quiero dejar de insistir en que la dificultad principal es se violan todos los días los derechos de los niños. No estamos ante una interrupción, ante una suspensión, ante una pausa. No, estamos en un proceso profundamente negativo, un proceso devastador, y ha sido, y esa va a ser mi punto en toda esta presentación, ha sido una increíble irresponsabilidad y negligencia adultocéntrica la que nos tiene en donde estamos. Entonces yo nos invito a todos a tomar en serio esta gravísima, gravísima violación de los derechos de los niños que todavía se sigue discutiendo en términos de conveniencia de los adultos. Decía el punto 2, el incremento exponencial de riesgo de abandono, ¿no? Las autoridades negaron sistemáticamente datos, y después criticaron cuando hacíamos estimaciones desde distintos campamentos académicos sobre el abandono. Ahí están ya los datos. Este incremento es durísimo. Prácticamente 1 de cada 5 estudiantes está en riesgo de abandono, ¿no? De una ausencia que se vuelva permanente. Todas las brechas de desigualdad se acentúan y cristalizan entre urbano y rural, entre indígena y no, para todas las condiciones de discapacidad y los servicios que a eso corresponden. Hay una pérdida severa y generalizada de aprendizajes. Por supuesto, afecta mucho más a los más pobres, afecta mucho más a quienes ya estaban en esta pobreza de aprendizaje, pero todos, ¿no? Justamente hablando de honestidad de autoridades, pude estar presente en un seminario en donde el ministro de Educación de Estonia lloraba frente a la cámara diciendo hemos fracasado, ¿no? En un país que tiene los mejores desempeños de PISA, en un país en donde la conectividad está asegurada desde hace años, en donde cada niño en promedio tiene 3 dispositivos, ahí diciendo no hemos hecho lo suficiente, ¿no? Por eso, digamos, es muy preocupante las respuestas displicentes de las autoridades en América Latina, pero especialmente en México. Una mirada rapidísima a dónde estábamos, ¿no? En 2018, 34% de los estudiantes con 15 años cumplidos estaban fuera de la escuela. Estaban fuera de la escuela en términos de, estaban fuera de el grado escolar que les correspondía, ¿no? Alrededor del 4% seguían inscritos, pero no estaban en el grado que les correspondía. 1/3 de los alumnos a los 15 años ya no están donde debieran estar, que es primero de media superior. Y otro 33%, otro tercio, están fuera del aprendizaje, es decir, están matriculados, estaban presentes en 2018 en las aulas, pero los resultados de PISA en matemáticas nos muestra que estaban fuera del aprendizaje, estaban ahí, pero no estaban logrando aprender, y si no aprendes al nivel correcto, como se dice en la jerga técnica educativa, at the right level, entonces estás fuera del aprendizaje, no estás sumándole al aprendizaje porque las exposiciones no están insertándose en tu experiencia previa. Para el ciclo pasado, la estimación oficial de abandono es de 900,000 estudiantes, es decir, para el ciclo que cortó abruptamente a finales de junio de 2020, con todo y Aprende en Casa, ahí, en ese momento, la estimación oficial de abandono era de 900,000 estudiantes. Para 2021, la estimación que estamos haciendo es que 4.4 millones de estudiantes del universo de 30 millones están en peligro claro y presente de abandono. Y esta estimación viene de las evaluaciones del primer trimestre en noviembre. El 13 de noviembre se cargó en control escolar esto en las 32 entidades. Entonces,
La SEP y los estados no tienen estimaciones, tienen datos con nombre y apellido de los estudiantes. Están en este momento por tener los datos del segundo trimestre que en, digamos, la experiencia conversando con la mayor parte de los agentes educativos que están haciendo algo, va a ser todavía más grave los resultados que los del primer trimestre. Entonces, es por lo menos en educación de inicial a media superior, no como hace INEGI hasta los 29 años, no, con la educación obligatoria, constitucionalmente obligatoria, andamos en 4,5 millones de estudiantes que están en riesgo gravísimo de abandono. Y por supuesto, la diversidad aún más gravemente excluida que nunca, ¿no? A lo más que llegó el esfuerzo fue a poner traducción, meritorio por supuesto, pero pues bueno, es un derecho, ¿no? Traducción en lenguaje de señas mexicano para las transmisiones de Aprende en Casa. Se arrancó a distancia en agosto de 2020, este ciclo escolar no ha sido presencial, hubo 3 semanas de repaso y se entregaron libros de texto. De las pocas cosas valiosas, pero muy poco utilizadas, 100 líneas del Centro de Asesoría Pedagógica, líneas telefónicas, que reciben más o menos al día entre 15 y 17 mil llamadas. Si consideramos que el universo potencial son 23 millones, pues bueno, muy, muy abajo de ser un recurso muy usado. Se identificaron estudiantes en situación de comunicación intermitente y prácticamente inexistente en noviembre de 2020, como les decía. Se le pidió a cada profesor titular de grupo de escuela pública mexicana, desde inicial hasta media superior, que establecieran si sus alumnos habían estado con contacto y participación suficiente para establecerles una nota numérica de calificación del primer trimestre, o si estaban en intermitente, menos de 3 contactos en 3 meses y por lo tanto no se podía poner una nota numérica, y prácticamente inexistentes, no supieron de ellos desde agosto. No han publicado oficialmente los datos, ni siquiera en porcentaje, solo se atrevieron a hacerlo Jalisco y Campeche, y de ahí es de donde tenemos la estimación global. Desde 18 de enero de 2021 arrancó Aprende en Casa, la tercera fase, y desde el 23 de enero hay temas nuevos. Se ha hecho acento en las 3 Bs, es decir, vamos a volver a clase cuando ya esté el semáforo verde, cuando haya vacunación de todos los profesores y de forma voluntaria. Pero esa es mi afirmación, ha habido enorme cerrazón y autoritarismo de la autoridad pública federal. Lo más esperanzador ha sido, por supuesto, el trabajo de las familias mismas, de los estudiantes, de estos docentes valientes que han buscado toda forma de contacto con sus alumnos, y, bueno, pues la presión desde sociedad civil y experimentación en los estados. Lo que se ha hecho de más valioso ha tenido que ver mucho con esta visión local. Que tenemos arreglos no oficiales de burbujas privadas, ¿no? Quien puede pagarlo, pues ha favorecido que 2 o 3 niños se reúnan en su patio, en su casa y tengan clases privadas. Ha habido la apertura de preescolares en San Luis Potosí como estancias infantiles y como actividad esencial. Entonces, allá hay una experiencia interesante de cómo un buen grupo de instituciones educativas públicas y privadas han tenido trabajo a lo largo de meses y no ha habido contagios. Ha habido actividades presenciales dispersas en el país que han decidido los propios maestros, a veces toda la comunidad con el director, a veces toda la supervisión, y sobre todo en la forma de asesorías en Jalisco, que es el único estado, no que lo ha hecho, pero que abiertamente ha dicho que ha tenido alternativas de presencialidad intermedia. Ha habido estrategias de búsqueda y reconexión en 5 estados. Iniciaron ya actividades de escuelas privadas en Campeche. Ha habido inicio de actividades en escuelas privadas de la Ciudad de México y de la zona metropolitana de Guadalajara sin sanción, ¿no? En un arreglo, digamos, a la palabra de ustedes abren y nosotros miramos para el otro lado. Esta imagen es de esta misma mañana, de apenas hace una hora y algo.
cuando la secretaria Gómez y el subsecretario Gatell presentaron el esquema de vacunación por estado, y bueno, ahí está contemplado Nuevo León con 128,309 figuras de trabajadores de la educación que serán vacunados. Ha habido preparación para iniciar actividades en escuelas rurales de Campeche que tendrían que comenzar el lunes. El lunes cumplimos literalmente 200 días de cierre completo de aulas en términos de a la autoridad federal. Entonces, la primera apertura, digamos, formal de escuela pública sancionada por la federación, apenas sancionada en positivo por la federación, será apenas este lunes próximo. Se está haciendo en este momento una consulta a escuelas rurales en Chiapas. Ha habido una investigación sobre la situación en Chiapas que se va a extender en las próximas semanas a Campeche y Yucatán, en donde vamos a tener con un proyecto independiente una evaluación de aprendizajes un poco más sistemática. Hay varios esfuerzos, el de una alianza que encabeza la Universidad Iberoamericana para aplicar Planea, algún tipo, digamos, de esfuerzo para captar. Coahuila lo está haciendo también, ¿no? Sinaloa, tener un diagnóstico de aprendizajes de su población. Hay una revisión del protocolo en la SEP que no concluye ni es abierto, y hay un trabajo inicial de colaboración entre varios aliados en la Ciudad de México, en Sinaloa, en Yucatán y en Campeche. ¿Qué tenemos que hacer? Y aquí me acerco ya a la parte final de mi presentación. ¿Qué podemos hacer? Y la pregunta del foro debería ser, ¿qué puedo hacer yo? En primer lugar, entender que hay posibilidad de actividades presenciales antes del semáforo verde. El semáforo verde es una medida de brochazo muy grueso, de no plena confiabilidad, exquisitamente adultocéntrica, tiene que ver con ocupaciones de camas, no tiene que ver, por ejemplo, con auténticos diagnósticos a la población abierta y menos a los niños. Entonces, hay que considerar que el semáforo verde no debiera ser este fetiche que detiene toda actividad. Se dijo durante mucho tiempo, es el segundo punto, que se pueden abrir centros de aprendizaje comunitario. Es el día de hoy que no hay ninguna normativa que dé certeza jurídica sobre los centros de aprendizaje comunitarios. Están contemplados en la Ley General de Educación, 4 artículos de ella, pero en concreto no hay ninguna normativa que explique cómo auténticamente un plantel se considera centro de aprendizaje comunitario y tiene todos los elementos para funcionar en ese sentido. Entonces ha sido, digamos, permisos a la palabra, han sido declaraciones retóricas. No hay una normativa en el país sobre centros de aprendizaje comunitario y es una negligencia que debe cuestionarse fuertemente. No hay protocolos detallados con lista de cotejo sobre todo lo que debiera estar listo antes de abrir. La SEP ha presentado y ha difundido como, digamos, el planteamiento nacional 9 puntos que son grandes generalidades, incluso con la enorme preocupación sobre el punto 4, en el que se dice que el cubrebocas puede ser casero, puede ser un pañuelo. Eso es contrario a cualquier sensatez epidemiológica o pediátrica. Debe denunciarse como un gravísimo error, me parece. Entonces, muy pocos grupos de sociedad civil han hecho el esfuerzo de tener protocolos detallados. Algunas escuelas, en algunas zonas escolares ha habido iniciativas, pero hoy no tenemos un protocolo detallado con lista de cotejo sobre todo lo que tiene que estar listo antes de abrir. Tenemos un gravísimo problema sobre la ventilación, sobre el concepto mismo de qué se necesita para abrir en términos de la disponibilidad de aire no contagiado, digamos, en los espacios escolares, y esto pues debe cerrarse
esta brecha de información y de acción muy rápidamente. Campeche más o menos se va perfilando como proyecto piloto nacional, pero habría que exigir los presupuestos específicos y la disponibilidad de agua y suministros para cada escuela. Se dice que están los recursos de la escuela es nuestra, es lo que quieren decir las siglas LEN, y entonces no ha habido ningún ajuste en la normativa, no hay financiamiento focalizado para formación docente, sigue vigente lo aprobado en el presupuesto de egresos de la Federación, 109 pesos al año por docente, eso es el dinero que decidimos a través de nuestros representantes en el Congreso dar para la formación docente. No hay presupuesto específico para materiales educativos ligados a la reapertura o a las condiciones. O sea, no, si no se ha definido que se pueden comprar cubrebocas para todos, pues menos materiales educativos. No hay dinero para sistemas de información y gestión, no hay dinero previsto para un esfuerzo de conectividad. Está el plan genérico que sigue, digamos, su ruta, pero ninguna ajuste específico para educación. Que necesitamos una formación intensa de los docentes en el aspecto socioemocional, en este enfoque que en otras partes del mundo se llama derechos de aprendizaje y que tanto Paola como Emanuela han comentado, es decir, tener versiones compactas del plan de estudios, no los temarios enormes que tenemos en México, sino yéndonos a los aprendizajes esenciales, que sobre todo son competencias y no nociones, que no son conocimientos, sino ejecuciones. Y por supuesto, una formación a los docentes para atender a la ausencia y, bueno, a todas las figuras educativas. Crear juntos en cada comunidad el calendario y el escalonamiento de actividades. No a todas las escuelas les va bien el mitad y mitad. No es posible ni deseable en una secundaria técnica de 800 estudiantes recibirlos mitad y mitad. Es absolutamente insensato, inadecuado. Sí se tiene que hacer un diseño escuela por escuela, no es tan complejo, se pueden crear los algoritmos, pero no hay protocolos nacionales que sean conocidos y socializados. Entonces, quiero ser muy, muy crudo en todo lo que nos falta para que nos pongamos las pilas. No tenemos una evaluación diagnóstica del aspecto socioemocional, no tenemos una evaluación diagnóstica oficial y reconocida para recuperar, reforzar y nivelar aprendizajes esenciales, dos cosas absolutamente cruciales para ajustar la intervención. Cada maestro titular de grupo tiene que saber cómo llegan sus alumnos y van a llegar desnivelados porque hubo quien en casa tuvo 3 adultos que estuvieron encima de ella o de él, mientras que otros niños rebotaron en 5 casas diferentes, pudieron hacer vagamente lo que se les propuso en 100 minutos diarios de aprende en casa. Entonces se necesita recuperar, reforzar, nivelar, y eso no se improvisa, eso se tiene que preparar. Hubo todo un año para prepararlo, todavía estamos con algunas semanas para hacer algo sensato, hay que empujarlo. Y finalmente una mesa nacional para seguimiento a las aperturas, para compartir buenas prácticas y para proponer los ajustes a la estrategia y la normativa. La educación y más la educación después de la pandemia no puede ser una tarea solo de gobierno, tiene que ser una tarea de toda la sociedad, pero tiene que hacerse de cara a toda la sociedad y no de espaldas a ella. La SEP, en un grave incumplimiento de 2 años, no ha convocado al Consejo Nacional de Participación Escolar y entonces no tenemos un espacio regular de interacción entre sociedad y gobierno para discutir sobre las prioridades educativas. Entonces, aquí dejo el desafío para todas nosotros, para todos nosotros, que 2021-2022, el ciclo escolar que debe comenzar en agosto, nos permita pasar de una situación anormal a una situación extraordinaria. Extraordinaria en el sentido de que le ponemos los medios proporcionados a los fines y donde puede haber algo más allá del ordinario, pero también en este sentido positivo de recuperar, de reforzar. Hay mucha resiliencia, hay mucha buena disposición en los agentes educativos, en los propios estudiantes,
es el resto, digamos, los que nos tenemos que aplicar. Les dejo aquí una sugerencia. Estamos en la página de Mexicanos Primero. Hay un espacio habilitado para hacer una grabación que vamos a hacer llegar a las autoridades educativas sobre lo que se requiere en cada comunidad para poder abrir de forma segura y oportuna. Y bueno, pues eso, les agradezco mucho su atención.